Alejandro, quisiera establecer un puente entre dos temas que son nucleares. ¿Qué diferencia hay entre un delirio místico y una experiencia mística? Bueno, esa pregunta se la hice por primera vez a mi docente de cátedra cuando estudiaba psicología, la doctora Elisa Cortese, con quien tengo la fortuna actualmente de trabajar en su cátedra de psicopatología, y debo confesar que ella estuvo un par de minutos pensando la respuesta muy prudentemente, y la realidad es que la psiquiatría tradicional ha, yo creo, menospreciado en buena parte muchas experiencias consideradas espirituales o místicas, y las ha marginado o las ha interpretado incorrectamente, y no se ha podido establecer totalmente en muchas ocasiones la diferencia entre una y la otra, no obstante lo cual sí ciertamente existe una diferencia entre un delirio místico y una experiencia mística. En realidad la pregunta fue tramposa porque ciertamente la experiencia mística ocurre en un contexto, digamos, culturalmente aceptado, sobre todo, por ejemplo, en las prácticas chamánicas o en las prácticas religiosas, tanto orientales como occidentales, y muchas veces las conductas o las experiencias que manifiestan estos personajes, los chamanes, por ejemplo, quizá un psiquiatra tradicional no dudaría en calificarlas como síntomas esquizofrénicos. O medicarlos incluso. Por lo cual yo pienso que en buena medida debemos construir una verdadera distinción entre la experiencia mística y el delirio místico. El DSM-4 actualmente, en su última edición del año 94, ha intentado construir, no con mucho éxito, porque como tú bien sabes, en tu rol de médico, la construcción de un diagnóstico es algo sumamente difícil, y la construcción del diagnóstico en el DSM, desde el año 52, que sale la primera edición, hasta el 94, que es la cuarta y última, los psiquiatras se pelean entre sí muy fuertemente con respecto a cómo definirlo. Pero yo encontré un ejemplo que me pareció sumamente interesante como para poder hacer una buena distinción. En muchas culturas, amas de casa, mujeres muy sencillas, incluso algunas de ellas analfabetas, han tenido la experiencia de comunicarse con la Virgen. Por ejemplo, aquí en Argentina tenemos un caso clásico, que es el de Gladys Mota, una señora sumamente respetada en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de San Nicolás, en donde desde mediados de los 80 ella dice haber tenido comunicación de la Virgen, en donde, bueno, le pide que oren oren fuertemente por la paz, etcétera. Ella incluso tiene los estigmas, que son la representación de las heridas sufridas por Cristo en la cruz. Y su contexto cultural la ha colocado en un lugar, digamos, de importancia social incluso. Se la respeta y se la considera una mujer con verdaderas virtudes místicas y religiosas, y su institución, la Iglesia Católica, también la respeta como tal. Yo tuve incluso ocasión de visitar hace muchos años el lugar donde ella está, y en su casa la gente tira, hay montañas de mensajes que le hacen peticiones de diferente tipo. La gente naturalmente considera que ella está en contacto con Dios de alguna manera y puede interceder ante sus pedidos. Pero lo curioso es que, muchas veces pongo este ejemplo ante los alumnos, si esta misma señora tuviera esta misma experiencia en un hospital neuropsiquiátrico, probablemente su experiencia no estaría sacralizada, sino que es altamente probable que fuera medicada con cualquier medicación antipsicótica, alucinolítica, de modo tal de reducir la experiencia alucinatoria e incluso el delirio, con lo cual ella, de alguna manera, entre comillas, interpreta su realidad. En este sentido, digamos, una experiencia mística no se define como tal, sino dentro del contexto cultural en donde se desarrolla. Yo he leído hasta hace algunos años incluso informes de antropólogos que han estudiado casos de personas que se iniciaban en el chamanismo, y los mismos chamanes tienen un sistema interno de filtrado en donde pueden distinguir claramente quién alucina, quién tiene un trastorno psicopatológico en su cultura, de quién están realmente en contacto con sus dioses.
¿Hay indicadores biológicos de las alucinaciones? Bueno, en los últimos años, sobre todo en los 90, con el increíble avance tecnológico de los sistemas de escaneo cerebral como el PET, la tomografía por emisión de positrones y otros procedimientos de neuroimagen, sí, efectivamente, hay una muy buena tecnología en donde, bueno, se ha determinado que hay áreas del cerebro en donde pacientes esquizofrénicos difieren de manera importante de pacientes con otros trastornos clínicos o personas normales. Naturalmente, los neurolépticos y algunos neurotransmisores son los causantes biológicos de las alucinaciones, y en este sentido mucha de la investigación psiquiátrica moderna está, digamos, en dirección a desarrollar psicofármacos que tiendan a reducir el monto de alucinaciones de modo tal de poder digamos, descubrir procedimientos para mejorar la vida de las personas, ¿no? Aunque también, además de los tratamientos psicofarmacológicos, se han utilizado en los últimos años tratamientos de tipo cognitivos, sobre todo dentro de la psicología cognitiva se han desarrollado muchas estrategias psicológicas para reducir el monto de alucinaciones. Y en este contexto, ¿qué es una ilusión? Bueno, la ilusión, a diferencia de la alucinación, en realidad, así como definíamos la alucinación como una percepción sin objeto, digamos, la ilusión consistiría de alguna manera en percibir un objeto, pero con una deformación tal que nos hace creer que es otra cosa, ¿está? Por ejemplo, alguna persona puede tener la ilusión de ver un fantasma, cuando en realidad se trata de una sombra o de una cortina que se está moviendo por efecto del viento o cosa por el estilo. Este podría ser un ejemplo un poco burdo, pero la realidad es que muchas veces algunas personas que tienen experiencias en donde creen ver imágenes, en realidad las imágenes están, pero como consecuencia de algún tipo de trastorno cognitivo o perceptual, las personas pueden estar experimentando la visión de algo que no existe en la realidad, o bien están deformando o tergiversando esto. Estas ilusiones pueden darse no solamente a nivel visual, sino también a nivel auditivo. Muchas gracias. Vamos a continuar conversando con Alejandro Parra en el próximo bloque.